Montserrat Díaz Safe, que me fascina hablar con ella también. Ella es pediatra, pero aparte, déjenme decirles que está certificada en nutrigenómica avanzada por el Instituto de Nutrigenómica en Madrid. Es especialista en nutrición materno-infantil de la Universidad de Boston. Y hoy vamos a hablar de cómo, me trauma esta historia, Monse, cómo le impacta la nutrición a la inteligencia que va a desarrollar o no tu hijo. A ver, échate esa, Monse. ¿Qué tal? Que el tema de nutrición es para que crezca y esté fuerte, punto. ¿No? Correcto. Sí, la realidad es que una de las principales dificultades que yo veo en general en la práctica clínica asociada a orientar a los padres sobre la nutrición de sus pequeños, y que creo que está muy de la mano con el impacto de la malnutrición y la cuádruple carga viral que tenemos actualmente en la sociedad, está asociado justo a que no asociamos al contexto de la importancia, o sea, porque tal como dices, si solo pensamos que una adecuada nutrición es para crecer y ser fuertes, pues no le damos el mismo impacto a que yo te digo, lo que tú estás comiendo está formando el cerebro de tu hijo. Claro, está formando el cerebro de tus hijos. Ok. Explica cómo es la inteligencia y cómo la inteligencia depende de los nutrientes y de cuáles nutrientes depende. Ok, claro. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la inteligencia es un constructo, ¿ok? O sea, no es que hoy está un niño y ya tiene su desarrollo de inteligencia, sino que la inteligencia está asociado a los diferentes procesos cognitivos que se van construyendo a lo largo de la infancia y que cuando ya este niño esté en una etapa adulta, pues va a ser capaz de poder tener diferentes procesos cognitivos como pues el análisis, ¿no? La abstracción, tener lo que se conoce como funciones mentales superiores, que realmente es lo que nos diferencia como tal a nosotros, como de los animales, ¿ok? Ajá, sí. Entonces, este constructo, podemos decir que el desarrollo cognitivo de los niños tiene diferentes etapas. La primera etapa va a ser el desarrollo sensorio-motor, que va a estar representado por los primeros 2 a 3 años de vida, desde el nacimiento hasta los 2 o 3 años. Es decir, en esta etapa los niños aprenden a través de los sentidos y el movimiento. Después de eso va a venir una siguiente etapa en la cual los niños van a hacer una transición a un tipo de aprendizaje que se llama preoperacional, que se va a caracterizar porque el niño ya ubica la permanencia de los objetos. Por eso es que justamente es cuando los niños aprenden a hablar y amplían muchísimo su lenguaje, porque ya no solamente el objeto tiene que estar ahí, sino que él ya ubica que aunque esté escondido, pues sigue existiendo la pelotita. Eso es un marcador muy importante y de la mano de la formación del pensamiento mágico. Entonces, comentamos que el desarrollo cerebral comienza en el embarazo. Y en este proceso debemos saber que en esta primera etapa, hablándolo así, se forman los primeros celulitas que van a dar origen al cerebro del bebé, ¿ok? Para poder entenderlo un poquito, nos vamos a imaginar que estas celulitas son como semillitas, ¿no? Es decir, durante la programación genética existe algo que se conoce como el calendario genético, en el cual va a lanzar unas pequeñas semillitas para decir, bueno, le toca construirse al área de la audición, le toca construirse el área visual, el área de la memoria, el área del pensamiento motor. Y ya que estas como semillitas, que son las primeras neuronitas a nivel fetal, que se van ubicando en los diferentes áreas y lóbulos cerebrales, estas se comienzan a comunicar, porque si nos damos cuenta, cada una de nuestras vías sensoriales y asociadas a nuestro aprendizaje están unidas con otras. Por ejemplo, tú me puedes ver a través de la vía visual, pero por supuesto que también tienes asociado el movimiento motor de tus ojos, ¿verdad? Entonces, todos los desarrollos sensoriales van creando redes de comunicación. Perfecto. Ya que todos están comunicados donde deben estar, entonces ahora lo que hace el cerebro es que las comienza a recubrir. Las recubre de una capa que, si lo viéramos como en una analogía como los cables de la luz, es como lo que permite que la corriente se transmita
y esté aislado para que no se escape, ¿no? Al final es electricidad, ¿correcto? Claro. Y entonces tú te preguntarás, ¿y los nutrientes, Monse, dónde están participando aquí? Bueno, pues lo que tenemos que saber es que cada una de estas estructuras que se están construyendo están constituidas de nutrientes. Es decir, de proteínas, de carbohidratos, la glucosa es la principal energía para el desarrollo cerebral y, por supuesto, participan 8 nutrientes que a lo largo de diferentes estudios se han considerado como claves, que van a ser el hierro, el zinc, el yodo, el ácido fólico, la colina, la vitamina D, los carotenoides como la luteína y la zeaxantina, y los omega 3, que son los ácidos grasos esenciales. Entonces, estos nutrientes, haz de cuenta que si tú a esta membrana que se recubre de grasa le hicieras zoom, la encontrarías llena de estos nutrientes en proporciones específicas, ¿vale? Ahora, si alguno de estos nutrientes comienza a ser deficiente, pues el cerebro no se va a desarrollar de forma correcta porque no va a tener los materiales para su construcción. ¿Ok? Bueno, y esto es en la primera parte, que es la neurogénesis, que es lo que se va a llevar a cabo durante el embarazo. Evidentemente, cuando el bebé nace, comienzan a integrarse otros pilares esenciales para esta construcción del desarrollo cerebral. Uno de estos pilares, por supuesto, que es el desarrollo sensorial, que es como los sentidos comienzan a tener estímulos a través del ambiente. Sí. Por supuesto que también vamos a tener las experiencias, estas experiencias que le permiten al bebé y luego un niño poder tener contacto con el medio externo. Y por supuesto, otro pilar esencial es el desarrollo socioafectivo. Cómo mis padres o mis cuidadores me aportan esos estímulos para que entonces yo reciba la experiencia o el interés de interactuar sensorialmente y, evidentemente, nuestro pilar nutricional que va a construir nuestros materiales. Claro. Vamos a desglosar esto un poco en un ejemplo. A ver. Vamos a poner el ejemplo de un bebé que tiene 6 meses y entonces está sentadito. Entonces, esta postura va a ser mantenida por todo su desarrollo motor, el desarrollo sensorial propioceptivo, que va a permitir que él sea capaz de ubicar dónde está su cuerpo, el sistema vestibular, que permita mantener el equilibrio, y entonces su mamá le va a sonreír y le va a mover una sonaja. Evidentemente aquí se activa toda esta parte de la vía visual, ¿no? La interacción, el sonido incluso del movimiento que le hace la mamá, esta experiencia emocional que le está haciendo su cuidador con este estímulo, y el niño reacciona a tomar la sonaja, que es como tal la experiencia. ¿Cómo el niño fue capaz de identificar dónde estaba su mano, mover la mano, tomar la sonaja, hacer una prensión fina, una motricidad gruesa de su mano? Todo eso es gracias a la mielinización, que es como estas neuronas se fueron recubriendo de esta capa de grasa rica en nutrientes para que el niño pueda recibir la información del exterior, llevarla al interior y emitir una respuesta. Ya. Muy bien. Ok, ahora, nada más dime una cosa. Sí. ¿Qué es lo que a ti te trauma que los niños no coman porque entiendes el impacto que eso tiene en la inteligencia? Bueno, en general, uno de los grupos alimenticios que existe una mayor fuente de malnutrición, por supuesto, va a constituir desde que se inicia la alimentación complementaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí algunos nutrientes clave, principalmente el hierro, te mueres, Marta, pero incrementa 40 veces sus requerimientos. 40. O sea, sí. La realidad es que todo el primer año, aunque un niño esté equilibrado en su alimentación, la mamá tenga una adecuada alimentación durante la lactancia, si este niño no es suplementado, no hay forma de cubrir estos requerimientos, ya sea con alimentos fortificados o que se calcule el aporte en gotitas específicamente del hierro. No se cubre, o sea, son 11 miligramos, es muchísimo. Claro. Ok, vamos a hacer una pausa, regresando seguimos hablando del tema con Montserrat Díaz Zaffe. Ella es nutrigenómica y nos está explicando cómo impacta lo que comen tus hijos en su inteligencia. Al volver en W Radio, no se vayan. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. Not yet. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Montserrat Díaz Zaffe.
Ella es especialista en nutrigenómica y está explicando de cómo impacta la nutrición en la inteligencia de tu hijo. Entonces, a ver, continúa con la explicación. Claro, con gusto. Entonces, específicamente estos nutrientes clave, dentro de ellos, el hierro, ha sido el que ha sido parte de revisiones y seguimientos longitudinales en los niños. Es decir, se evaluaron los primeros 12 meses de edad que habían tenido anemia por deficiencia de hierro y después se les dio un seguimiento a los 5 e incluso hasta los 10 y 12 años, donde se podían hacer estudios más sofisticados de sus capacidades cognitivas y de desarrollo. ¿Qué fue lo que se encontró? Que estos niños que tenían anemia el primer año de vida tenían un impacto en un menor rendimiento, aprendizaje, desarrollo matemático y en general rendimiento escolar, incluso hasta los 10 o 12 años, después de que se había corregido esta anemia durante la primera etapa de vida. ¿Por qué es que impacta a tan largo plazo la deficiencia de un nutriente? Y que debemos tener en mente que a lo mejor este estudio se hizo del hierro, pero un nutriente nunca se acompaña, nunca es aislado, sino que siempre está rodeado de otros nutrientes que son deficientes. Los principales 8 que les comentaba. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque el cerebro se está desarrollando en su mayor porcentaje. Es por eso que este periodo de los primeros 1000 días, que va a incluir los primeros 2 años de vida, hasta los primeros 5 años, que es como tal lo que se conoce como infancia temprana, es esencial que el niño reciba todos los nutrientes para que este cerebro esté recibiendo todos los materiales que necesita para su construcción. A pesar de que el cerebro está regulado por un calendario de expresión génica que le dice en qué momento debe hacer cada función, en qué momento le toca gatear, en qué momento le toca caminar, en qué momento le toca hablar, eso está regulado por el calendario genético. El ambiente, el desarrollo emocional que le dan los padres permite que estas redes neuronales y conexiones se lleven a cabo. Eso es el desarrollo afectivo. Y los nutrientes sustentan esta comunicación. Entonces, si te fijas, nunca es algo aislado. Todo está intercomunicado en la inteligencia de los niños. Claro. Ahora, nada más dime una cosa. Esto impacta igual. No, perdón. ¿Qué tiene que ver el omega? Uh-huh. ¿Y cuál es la otra sustancia que dijiste que era muy importante? El DHA. El DHA. Sí. El ARA y el DHA son componentes de los omega 3 o ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Entonces, este tipo de grasa va a representar idóneamente, ¿no?, el 70% de la grasa que va a constituir la mielina. Que dijimos que la mielina es lo que hace la diferencia entre un ser humano con funciones mentales superiores, que va a llegar cuando sea un adulto, como memoria, cálculo, pensamiento abstracto, y alguien que no sea capaz de tener estas funciones. Ajá. Eso es gracias a la mielina. Ese podríamos decir que es nuestro regalo de la evolución, ¿ok? Ajá. Entonces, este tipo de grasas son las que van a permitir y que están en continuo recambio que la información se pueda transmitir. Es lo que recubre esta membrana de mielina. Uh-huh. Y lo más importante que debemos saber de ellos es que son esenciales. Eso significa que si nosotros no los consumimos en nuestra dieta, nuestro cuerpo no los puede crear de forma propia. No tiene una vía para poder obtenerlos. Ya. Y por ende se tienen que obtener a través del aporte de la dieta o en periodos críticos incluso a través de la suplementación. Porque, ¿qué crees? Que actualmente se han encontrado poliformismos genéticos, que es decir, que hay mujeres que tienen genes que no permiten la transformación de los ácidos grasos que vienen de la dieta para convertirlos en DHA. Ok. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué quieres que sepan todos los papás que te están escuchando? Bueno, lo primero que recuerden y jamás se les olvide que el desarrollo del cerebro de sus bebés comienza en el embarazo. Esa es la primera ventana de oportunidad para cuidar el potencial que esperamos que tenga su hijo el día de mañana. Cuide la alimentación de mamá, que reciba estos 8 nutrientes claves que comentamos que son esenciales y que debemos optimizar y estar muy seguros que todos los días se estén cubriendo esos requerimientos diarios. Número 2, si es posible, su lactancia materna, que puedan acompañarla durante al menos los 2 años de vida, ya que esta también se ha asociado a un mayor desarrollo cognitivo e incluso puntos adicionales de coeficiente intelectual. Y, por supuesto, que no echen por la borda la alimentación complementaria. Aquí tenemos 2 años para que el niño pueda obtener todos los nutrientes, donde sus requerimientos son muy altos y que debemos darle un seguimiento, no solamente de ponerle sus vacunas y llevarlo al pediatra cuando tenga mocos o tos, sino que hay que evaluar
su estatura en relación al peso, en relación al crecimiento cerebral y corroborar que en su dieta esté recibiendo todos estos nutrientes, porque recordemos que esta ventana de oportunidad que tenemos en nuestras manos de que este niño el día de mañana pueda hacer todo lo que él quiera, ser feliz, alcanzar su máximo potencial, su desarrollo emocional, cognitivo, conductual, memoria, etcétera, para que pueda eso, depende de nosotros durante sus primeros 5 años de vida. Entonces, eso es el mensaje para todos y creo que al final nosotros como profesionales podemos dar este triángulo de aportar el conocimiento, ¿no? En general, ustedes como medios, muchísimas gracias por abrir un espacio para poder compartir esta información y esperemos que los padres lo reciban para que lo puedan integrar y cuidar la salud de sus pequeños y así mantenerlos sanos. Bueno, la doctora Montserrat Díaz Zaffe está en DRA Díaz Zaffe con Z, en Facebook, Díaz Zaffe en Instagram y Dioru, así DYORUMX en Instagram y en Facebook. Montserrat, un placer tenerte aquí. Con gusto, Marta. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Feliz de que estés con nosotros.